abrimos la santa palabra de Dios en el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Estamos mirando el Salmo, este hermoso Salmo que nos presenta la Escritura, no cronológicamente, pero sí de la forma que están los libros, nos lo presenta como el primer Salmo de David. Estábamos viendo diferentes frases del Salmo la semana pasada, como recuérdense como dijimos que nosotros solemos ver los salmos pues como ya libros de cánticos del pueblo de Israel, pero los salmos que compone David, que son la mayoría, van relatando episodios de su vida. Y a través de los salmos podemos ver cómo David fue madurando espiritualmente hasta componer el hermoso Salmo 23. Pero en este salmo que nos presenta el capítulo 22 del segundo de Samuel, dijimos la semana pasada que tiene un sabor a los salmos de David desde el principio. Señor, mi roca, mi baluarte, mi libertador, Dios, la roca en que me amparo. Decíamos que este es un salmo que está escrito ya en la madurez de un hombre, ya un hombre que ha pasado todos los conflictos de la juventud y verdaderamente ha meditado y él sabe quién es su fortaleza. Sigue diciendo David, para que vean que esto habla parte de su vida. Dice en el versículo 4, invoco al Señor digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores. Los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité al Señor, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos como todo esto podemos ver la angustia del corazón de David en este momento. ¿A qué momento ustedes creen que David escribe estas palabras o a qué momentos de su vida se refiere? ¿Qué momento ustedes creen que se refiere? Cuando él tiene que huir de Jerusalén y cruza llorando el monte de los olivos. ¿Huyendo de quién? De Absalón, su hijo, y que los amigos de David, que tanto había favorecido, le tiraban piedras. Ese parece que es el punto más bajo que un hombre puede llegar. Y fíjate lo que dice, las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores. En mi angustia grité al Señor, pedí socorro a mi Dios, desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Y vemos cómo David fue restaurado. O sea, muchas veces podemos ver que estamos en lo más bajo y cuando pensamos que estamos en lo más bajo tenemos dos opciones. ¿Cuál es la opción del creyente? Clamar a Dios con la seguridad de que vamos a ser escuchados. ¿Y cuál es la otra? Desesperarse y llegar al suicidio como hacen los no creyentes. Tenemos nada más que esas dos opciones. Yo no creo que un cristiano nunca se puede desesperar a tal punto, porque siempre tenemos el espíritu que David nos inculca en este momento. No importa qué bajo tú hayas caído espiritualmente o materialmente o familiarmente, siempre el Señor te puede restaurar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Clamar a Él y creer que Él te va a responder. Jesús después nos lo va a decir más preciosamente. Si un padre le pide un pan al hijo, el padre le va a dar una piedra. Pregunta Jesús, haciendo a la gente reflexionar. Y después Jesús le añade, cuando la gente ha pensado, pues eso es imposible, dice, pues si ustedes que siendo padres malos le dan a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto mejores cosas mi Padre no les va a dar? Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que nuestro Padre nos dé lo que nosotros queremos, no lo que Él nos quiere dar. Ahí viene el conflicto. Y siempre pongo el ejemplo de un niño que le pide a la madre el cuchillo para jugar. Y el niño piensa que con el cuchillo va a jugar y se va a divertir cantidad. ¿Y qué le dice la madre? No. ¿Y qué dice el niño? ¿Qué piensa el niño? Mi mamá es mala, no me quiere dar con lo que yo me voy a divertir. Mi mamá no quiere que yo me divierta. Sin embargo, sabemos por qué la mamá no le da el cuchillo. Y así nosotros vemos cosas a Dios y el Señor no nos los da porque sabe que a la larga va a ser un cuchillo para nosotros. Nosotros decimos, Dios no me ama, Dios no me quiere, no me da. Pero hay veces que cuando nos los da, porque se cansa de oír nuestra petición, ¿qué decimos después? Señor, ¿por qué me lo diste? Como Adán, la mujer que tú me diste. O sea, si no me la das, yo no peco.
David sabe verdaderamente la vida de David. David fue un hombre, hemos visto muchos defectos y muchos fallos que tuvo como padre, como gobernante, pero David sí continuamente le salvó a David dos cosas. Tenía un corazón humilde y un corazón misericordioso. Esas son las dos cosas que le salvaron a David. David era un hombre duro, era un hombre tosco. Era un hombre tosco, no pensamos que David era alguien así muy sofisticado. David venía de una familia ¿de qué? De pastores. Y él desde que era pequeño, con 8 o 9 años, estaba en la vida dura de pastorear las ovejas, que los zorros no se acercaran. Por eso fue que pudo derribar a Goliat. David tuvo un entrenamiento de una vida muy dura, viviendo atrás de las ovejas, durmiendo por donde quiera, despierto por la noche desde muy temprano. David, a veces pensamos que David era un tipo perfumado, eso vinieron después con la cultura romana, Herodes y todo eso, pero David era un hombre duro, era un hombre tosco, pero Dios es un Dios benigno, y David tenía algo. ¿Qué es lo que tenía David? Un gran amor por Dios. Y esa asociación de David, un hombre impulsivo, un hombre duro, un hombre tosco, esa asociación de David con un Dios que todo amor y que toda bondad, ¿qué fue lo que hizo con el espíritu de David? Lo apaciguó. En nuestro contacto con Dios, Dios nos apacigua. Si tú estás caminando con Dios hace 20 años y sigues sin apaciguarte, olvídate que algo tú has hecho mal, porque el contacto con Dios apacigua tu espíritu. Tú ves que cuando tú pasas más tiempo caminando con Dios, más tu espíritu se va apaciguando, va tomando de él. Por eso es que puede decir David aquí en el Salmo: me diste el escudo de tu salvación y tu bondad me ha engrandecido. Tu bondad. ¿Qué se le pegó a David de Dios? La bondad de Dios, el ser bueno. Yo creo que por eso hoy en día no hay tantas pocas personas que son buenas, o hay tan pocas personas que son benignas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no caminan con Dios. Caminan con uno mismo o con un peor compañero. Y así como la benignidad de Dios se pega, la maldad del mundo también se pega. Por eso viene bien el refrán, hay que preguntar: dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso hay que preguntar, y que cada uno se pregunte: ¿quién es mi compañero en el camino? ¿Dios o X? Eso es lo que vas a tener. David escogió y escogió bien. Y lo bueno que tuvo David es que de tanto caminar con Dios se le pegó lo de Dios. Este es verdaderamente un gran salmo, este salmo que nos dice el capítulo 22 de segunda de Samuel. Lo bueno que tienen los salmos es que los salmos abren el corazón. Cuando tú lees los salmos, cuando lleguemos a los salmos, que leamos los salmos abren el corazón. Los salmos abren la mente. Los salmos abren la vida. Por eso los salmos son tan importantes, leer los salmos, aprender los salmos. Por eso en muchos momentos de nuestra vida podemos agarrarnos de los salmos. Hay un salmo que siempre yo tengo problemas, me viene enseguida a la mente. ¿Usted sabe qué salmo es? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre en momentos de dificultad, ese es el salmo que me viene siempre a la mente. Ese es el Salmo 110. Creo que es el Salmo 110, no estoy seguro. O sea, hay diferentes salmos para la vida. Hay un libro que se llama Orar con los Salmos. Los salmos verdaderamente es lo que yo les dije. Los salmos abren la mente, abren nuestra mente, pero la mente de Dios. Abren nuestra vida, ¿pero a qué? A la vida de Dios. ¿Por qué? Porque los salmos nacen del corazón de David. ¿Y quién estaba en el corazón de David? Dios. Hoy en día, pues todo el mundo quiere vivir, y cada vez rato parece una píldora que te hace vivir 300 años, y te quita el reuma, las hemorroides, te quita todo en una sola pastilla. Pero entonces después abajo dice: cuidado porque da demencia, estreñimiento, vómito. Tú dices: pero ¿para qué voy a tomarme una cosa que me va a curar de una cosa y me va a descontrolar 7? Pero todo el mundo está detrás y toma. ¿Se acuerdan cuando toma Anamur? El Anamur lo solucionaba
pintaba muebles con anamú, cuidaba el estómago, se teñía el pelo con anamú. Cada rato aparecen esas cosas que todo lo va a solucionar, porque las personas tienen ese deseo de vivir. ¿Por qué las personas tienen el deseo de vivir para siempre? Porque nosotros no fuimos creados para la muerte. Nosotros fuimos creados para la vida. Y por eso la muerte entra por el pecado en la creación y nosotros estamos ajenos a... La muerte es ajena a nosotros. Por eso que no estamos en los planes de Dios. Eso entró por el pecado. Y por eso verdaderamente que nos resistimos a morir. Y todo el mundo quiere prolongar la vida. Y sobre todo en este país muchas personas se han criado en hogares prósperos. Y aunque estemos en un hogar humilde, yo creo que por muy humilde que sea nuestro hogar, va a ser muchísimo mejor que el hogar de millones de personas en el mundo. Sin embargo, ¿cuánta infelicidad no hay en la gente? En Europa, en muchos lugares, tienes que ir a un café cibernético a meterte en una computadora alquilada y pagar un tiempo. Nosotros tenemos una computadora en la casa. Todas esas cosas, sin embargo, yo he visto poca gente más infelices en mi vida que aquí en este país. Casi todo el mundo anda infeliz. Sin embargo, tú vas a los lugares más pobres, Haití, por ahí tú te das cuenta la gente que están felices. A mí no se me olvida cuando estuve en Haití trabajando un mes. Yo por la mañana para ir a la oficina tenía que bajar por un bulevar y aquello era un polvero, y eso fue antes del terremoto, una cantidad de un polvero, un escombro. Aquella calle no se la habían barrido, yo creo que desde que estaba Duvalier el padre. Los cables de electricidad colgando, o sea que hacía decenas de años que ahí no había electricidad. Y en medio de todo aquello siempre había una señora barriendo con una escoba y bailando y cantando. Todos los días que yo decía, ¿qué barre ella? Será mover la popo de aquí para... Pero a mí lo que me llamaba la atención era que con qué alegría estaba esa mujer barriendo, bailando y cantando, porque sé que había una iglesia que cantaban alabanza y ella cantaba y bailaba barriendo. Yo decía, ¿por cuánto nosotros en Estados Unidos cantamos barriendo? Y creo que muchas veces demasiadas cosas te quitan la experiencia de Dios. Por eso el que tiene poco agradece lo poco que le llega. Y los que tenemos mucho no agradecemos lo que tenemos. Por eso que vemos tanta gente verdaderamente que viven realmente sin vivir, siguen siempre buscando más. Por eso no solamente las cosas materiales, como eso todos lo sabemos, lo que verdaderamente le da la alegría al hombre es ese contacto con Dios. Que poder llegar a decir un día como el santo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pero para llegar a eso tenemos que caminar muchísimo con Dios, como caminó David. En este capítulo 22 del segundo libro de Samuel, David hace una mirada retrospectiva de su vida. Por eso vemos todo lo que David dice. En este Salmo 22 ya lo escribe mayor, muy mayor ya. Fíjate que está mayor que le dijeron no salgas a la guerra, ¿no? Y él hace una visión interior, una evaluación en este Salmo y dice, vamos a coger algunos. Dice en el versículo 17, segunda de Samuel 22, 17, lanzó su mano de lo alto y me agarró para sacarme de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me aguardaban el día de mi ruina, mas el Señor fue un apoyo para mí. Me sacó a campo abierto, me quería y me salvó. ¿Se recuerdan cuando él sale del Monte de los Olivos que se va al campo y entra al desierto? Por eso lo que estudiamos eso ya, nos damos cuenta que David está haciendo un recuento de lo que él sintió en ese momento. Dice en el versículo 21, mi rectitud recompensa a Yahvé, restituye la pureza de mis manos, pues guardé los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios. Si algo verdad en David es esto, David nunca se rebeló contra Dios. Nunca dijo, ¿por qué me pasa eso? Siempre estuvo consciente que lo que a él le pasaba era producto ¿de qué? De sus pecados. Él tenía conciencia, no como nosotros, ¿por qué tú me haces eso cuando somos unos sinvergüenza? David sabía, cuando David le pasó todo esto, ¿qué dijo él? Esto es producto de mis pecados. Estoy sufriendo la consecuencia de mi pecado. Dice en el versículo 23, pues tengo presentes sus normas, sus preceptos
no los aparto de mi lado. He sido irreprochable con él y de incurrir en cualquier culpa me he guardado. Fíjate qué interesante lo que dice. Tengo presente sus normas y sus preceptos, no lo aparto de mi lado. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener presente siempre los preceptos del Señor. Pero para tener los preceptos del Señor tenemos que conocer el corazón del Señor. Aunque el Señor nos lo ha puesto simple. Yo digo que no hay ley más simple que la del Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Ahí no hay teología ni hace falta estudios bíblicos. El Señor fue sencillo. Dijo, ¿quieres ser perfecto? Ama a Dios primero que todo. Y después al prójimo como a quién. Exactamente igual a que te amas tú. No le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Vaya, ahí no hay que coger curso de nada. Eso con un minuto uno se lo aprende. David tenía que aprenderse 600 tantos preceptos. Pero para nosotros es fácil. Dice en el versículo 26, con el leal te muestras leal, intachable con el hombre sin tacha, con el puro eres puro y sagaz con el ladino. Tú que salvas a la gente humilde y abate los ojos altaneros. Fíjate como dice el Señor te devuelve según tú das, según tu obra. Y fíjate que interesante, dice, con el sagaz eres ladino. ¿Qué quiere decir eso? Con el sagaz, con el que se la quiere dar, que se lo sabe todo. Dice que eres ladino. ¿Qué es ladino? Que le sabe dar la vuelta. Tú crees que te lo sabe todo, el Señor sabe más que tú, te va a dar 3 vueltas. Ten cuidado con el Señor. Dice que es sagaz con el ladino. No es una gente sagaz, una gente que dice, tú te crees que eres el bárbaro, dame un momentito para que tú veas. Tú que salvas a la gente humilde y abates los ojos altaneros. Esto lo repite cantidad de los proverbios. El Señor detesta los ojos altaneros. ¿Sabes qué son los ojos altaneros? Esos que te miran desde arriba. Yo soy mejor que tú espiritualmente, yo he crecido más que tú. Esa gente que te miran desde arriba, ¿tú sabes el único que mira desde arriba? El Señor. Los demás miramos desde abajo. Dice, tú Yahvé, eres mi lámpara. Eso lo va a decir después en los Salmos. Tu palabra es lámpara a mis pies. Entonces, Señor, eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Con tu ayuda yo fuerzo el cerco, con mis manos asalto la muralla. Es verdaderamente hermoso este salmo de David. Sigue diciendo en el versículo 47, vive el Señor, bendita sea mi roca, exaltado mi Dios, mi Salvador. Nosotros cantamos un canto que viene de ahí, que hace tiempo que no se canta. ¿Sabes lo que decía? Mi Dios vive, bendita sea la roca. ¿No se acuerdan? Y exaltado sea mi Dios. Viene de aquí, de esta frase. Vive el Señor, bendita sea mi roca, exaltado sea mi Dios Salvador. Fíjate que todo lo que dice David, ¿qué cosa es? Roca, salvación, escudo. Él sabe, porque David sabía que siempre que necesitaba apoyarse en algo, ¿a quién tenía? A Dios. David no tenía duda que Dios era su roca. Y así lo dice en el Salmo 27. En el Salmo 27 David va a decir, cuando todo se derrumba, tú me pones sobre tu roca y me guardas en tu cabaña el día de la desolación. Esas son palabras que siempre me acuerdo también en los problemas. En los momentos que todo se derrumba, tú me pones sobre la roca y me guardas en la cabaña el día de la desolación. O sea, el Señor es el gran protector, el Señor, como dice, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Y David verdaderamente lo sabía. Dice en el versículo 49, tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre mis agresores, me salvas del hombre violento. Por eso te alabaré entre las naciones, en tu honor, oh Señor, cantaré. Él ennoblece las victorias de su rey y muestra su amor a su ungido, a David y su linaje para siempre. Hermoso salmo de David que debíamos meditarlo palabra a palabra. ¿Por qué? Porque David continuamente puede cantar al Señor, porque él sabe, conoce verdaderamente quién es el Señor. ¿Y por qué conoce verdaderamente quién es el Señor? Porque ha caminado con Él a su lado por muchísimo tiempo. Ojalá que al final de los tiempos podamos mirar para atrás y ver que hemos caminado con el Señor a través de los tiempos, porque créanme, no hay mejor compañero.
Ahora me venía a la mente, no sé por qué, porque no tiene que ver nada con esto, con algo que dijimos ahorita así, una palabra de Chesterton, el gran pensador inglés, católico inglés, que él decía que lo más duro por un ateo es cuando tiene que dar gracia y no sabe a quién dársela. Y eso es muy profundo. Qué terrible saber agradecer lo que tienes y no saber a quién se lo tienes que agradecer. David sabía, por este capítulo 22 del segundo libro, es un verdadero gran salmo. Vamos a ver cuando lleguemos al Salmo 23, vamos a ver que el Salmo 23 no fue escrito por un joven loco o inmaduro, fue escrito por alguien que sabía qué cosa era la vida. El Salmo 23 fue escrito por un anciano rey que reflexionó sobre su vida y pudo ver que la mano de Dios estaba siempre en él. Por eso que el Salmo empieza tan hermoso. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Por eso es bueno cuando lleguemos a los salmos, vamos a meditar los salmos, porque los salmos los leemos con los salmos pasa como con el credo en la misa, que lo decimos de un tirón y no nos damos cuenta de las cosas que dice, pero cada palabra de los salmos es una belleza. Como va a decir, el Señor es mi pastor. David, que era el rey de Israel, tenía un pastor. ¿Quién era el pastor? El Señor. Sin embargo, hoy en día, cualquiera que tiene cualquier puestecito, inclusive en la iglesia, piensa que está por encima del Señor. Y tiene comunicación directa con el Señor. El Señor me dijo que... Sí, porque hay gente que habla directamente con el Señor. Y el Señor me dijo, y el Señor me dijo. Yo siempre le pregunto, ¿qué Señor? Porque hay Señor con S mayúscula y hay Señor con S minúscula. El Señor con S minúscula no lo quiero por mis alrededores. Pero verdaderamente este capítulo 22, si ustedes ven, ya pasan los problemas, va pasando los problemas de David. Ya está llegando David al final de su vida y comienza el capítulo 23. El capítulo 23 es interesante porque contiene las últimas palabras de David. Es el testamento espiritual de David, entre el Salmo y estas últimas palabras de David, y menciona a los hombres valientes que lo rodearon y termina con la lista. Vemos un hombre que no se olvida también de la gente que lo han servido, que no han servido bien, porque hasta el momento de su vida él atiende a aquellos que lo han servido bien. Volvemos a decir lo que dijimos al principio. ¿David tuvo problemas? Sí, tuvo problemas, pero lo salvó la humildad y la misericordia y su fidelidad al Señor. Eso es lo que va a decir después el apóstol Pedro para nosotros, que la caridad cubre multitud de pecados. Pues vemos cómo David no iba a ser perfecto porque ningún hombre es perfecto. Lo único perfecto es el Señor y la Virgen María por gracia. Y David tenía el inconveniente. David estaba en muchísima más desventaja que nosotros. David no tenía la gracia santificante que tenemos nosotros. Nosotros con la gracia santificante, con la redención de la cruz, con los sacramentos, con la Eucaristía somos unos sinvergüenza. ¿Cómo vamos a juzgar a David que no tenía la gracia, ni los sacramentos, ni era parte del nuevo pacto, ni había conocido el Evangelio? David con nosotros está en tremenda desventaja. Por eso, faltándole todas esas cosas, fue verdaderamente un hombre de Dios. En este libro ya quedan nada más que 2 capítulos para terminar el libro de Samuel. Y fíjate cómo comienza el capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Jesé. Ahí pone de su descendencia. ¿Se acuerdan de Jesé? ¿Se acuerdan de Jesé cuando era el que cuidaba el padre de David, que tenía los muchachos? Por eso se acuerdan que hablamos el tronco de Jesé, cuando dice ha nacido un vástago del tronco de Jesé. Quiere decir, ese es el tronco de la casa de David, de quien va a ser el último fruto, ¿quién? Jesucristo. Jesé, que también le dicen Isaí, también le dicen en la Biblia los nombres, el padre de David. O sea, nos recordamos que Isaí era un campesino de Belén y David nunca se avergonzó de ello. Y Dios lo exaltó y Dios lo puso entre los grandes hombres del mundo. O sea, este hombre campesino Isaí está entre la genealogía, el tronco de la genealogía. ¿De quién? De Jesucristo. Jesucristo no se avergüenza de tener el inicio del tronco de su genealogía, un campesino
cuidador de ovejas. Mira tú, como muchas de las vanidades de nosotros nos hacen inflarnos castillos que de verdad no nos los creemos ni nosotros mismos. David fue el ungido del Dios de Jacob, el gran ungido. El mismo Dios que cogió que era el ungido del Dios de Jacob. Oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo del hombre puesto en alto y ungido del Dios de Jacob, el suave salmista de Yahvé. De Jacob, ¿el ungido de quién? El ungido de Dios de Jacob. ¿Quién era Jacob? Un mentiroso. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿O se les olvidó Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Le hizo un truco a su padre, a Isaac. Se puso una piel aquí para coger la primogenitura. Era alguien que quería las cosas rápido y ya. Por eso le costó 30 años luchar para tener la mujer que quería, para que el Señor supiera que las cosas no se dan fácil a los hijos de Dios. Sin embargo, mira cómo la genealogía fue mejorando, que de este primer mentiroso, ¿quién sale? Nada más y nada menos que el antepasado de ¿quién? De Jesús, el ungido del Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque en Isaías, en toda esta genealogía, ¿qué es lo que venía pasando? El pacto de Dios, la sucesión del pacto de Dios, lo que hemos hablado, que es lo que da consistencia a toda la Biblia. Este Dios poderoso tomó aquel astuto Jacob y lo transformó en Israel, príncipe de Dios en que lucha por Dios. Mira cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Es el mismo Dios que tomó de entre las ovejas a David y lo puso en el trono de Israel. Es lo que David quiere expresar en este comienzo del final de su vida. El Señor es generoso, el Señor transforma la vida. Oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo del hombre puesto en alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave salmista de Israel. Mira qué hermosas palabras es, el dulce cantor de Israel. David es el gran salmista, el gran compositor de salmos, y sabemos que, ¿recuerdan qué tocaba David? El arpa. Y desde que era joven, ¿a quién se lo tocaba? A Saúl. Cuando te acuerdas, con un mal espíritu venía a atacar a Saúl, David cantaba. O sea que David era cantante y danzaba desde su nacimiento. Y eso lo puso al servicio del Señor. El segundo libro de Samuel podemos ver que es la biografía, se puede llamar la autobiografía de David. En este capítulo 20, todo capítulo segunda de Samuel es la autobiografía de David, por eso que nos hemos detenido tanto en todos los pasos de esto para conocer bien a David. En el versículo de este capítulo 23 dice, en el versículo 2, el Espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua. El Espíritu de Dios vino sobre David. Y fue por eso que David escribió los salmos. Acuérdense que el Espíritu Santo no moraba en el corazón de los hombres en ese momento. ¿Por qué? Por el pecado, no había redención. Pero el Espíritu Santo venía eventualmente, puntualmente, podemos decir, no a morar para siempre, sino en momentos específicos, a hacer una obra en los profetas. Y evidentemente lo dice este capítulo 23 de Samuel. El Dios de Israel ha hablado por mí. El Espíritu de Yahvé habla por mí. Su palabra está en mi lengua. Por eso que él escribió estos salmos tan preciosos, porque el Señor lo utilizó como que lo inspiró para poder escribir estos salmos. El apóstol Pedro nos dice también que así fue. En su segunda carta, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, el apóstol dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya se puede decir, nadie, una profecía nunca es por voluntad humana, ni nadie, fíjate, lo dicen bien claro, yo no sé por eso los protestantes que Biblia ellos leen. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, dice, pero ante todo entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué más hay que agregar a eso? Tú no puedes coger
una profecía de la Escritura e interpretarla a tu manera. Eso está clarísimo ahí. ¿No tendrán ellos ese versículo? Yo nunca he oído que ellos hablen de ese versículo. Pero en este versículo 3, el Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Es obvio que las decisiones tomadas por las naciones hoy en día no están hechas por el temor de Dios. Todo lo contrario, hemos sacado a Dios de las decisiones de nuestras naciones y las consecuencias las estamos mirando. Donde quiera que miramos no hay paz. Miren a donde quiera. Un avión se desapareció, un avión se cayó. Entraron a un supermercado y mataron a 4. Entraron a un periódico y mataron a 14. ¿Tú te imaginas que tú estés en un supermercado comprando los groceries del día y vengan y te maten? Y hay gente que me dice, no, que Israel está muy malo, no voy a Israel. Digo, pero hermano, si te matan en una consulta un médico, si vienes a ver, cuando está para ti, la violencia está en toda. Fíjate, vean el noticiero para que vean que estamos viviendo en un mundo convulsionado de violencia. Yo estuve viendo un reportaje el otro día que dice que el año pasado fueron perseguidos 100.000 cristianos. 100.000 cristianos en el mundo sufrieron persecución, ni en la época de Nerón. 100.000 cristianos. Dice, en ese reporte que dieron, dice que la religión cristiana es la religión más perseguida de todas las religiones del mundo. ¿Y quién habla de eso? Nadie. El gobierno de este país rehúsa decir los terroristas islámicos. Dice los terroristas. Ahora, si fueran los católicos los que pusieran bombas, dijeran los terroristas católicos, seguidores del sinvergüenza papa que se llama yo no sé quién y que de la Inquisición. Ahora, aquí en este gobierno está toda la prensa del gobierno tratando de tapar la palabra islámico. Como dijo hoy de una conferencia de prensa de uno de la Casa Blanca, le preguntaron, bueno, pero dijo, no, porque son los terroristas. Le dijeron, bueno, pero ¿qué terroristas? Y dijo, no, hay muchas clases de terroristas. Digo, ¿habrá terroristas católicos? ¿Terroristas pentecostales habrán? Yo no conozco. Cada vez que hay un crimen masivo, ¿quiénes son los que están detrás de eso? Los musulmanes, pero tenemos miedo a llamar las cosas por su nombre, porque hoy en día del único que se puede uno burlar y uno puede hacer un trapo es de la fe cristiana. Está de moda insultar a Cristo, insultar a los cristianos. Y yo voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso que pasó en Francia, los terroristas estos que mataron 14 personas, pero ese periódico tiene que darle un aviso a la gente que tú no puedes vivir insultando la fe de los demás. Porque ellos no solo han insultado a Mahoma, han insultado al Papa, han puesto a Benedicto XVI con condones, han puesto caricaturas de monjas masturbándose, de la Santísima Trinidad. Han puesto errores, pero nadie ha dicho nada porque estaban mofándose de la religión católica, lo cual hoy en día es elegante. Pero los que viven de la miseria de insultar a los demás tienen que darse cuenta que ellos no pueden andar por el mundo impunamente insultando a la fe de los demás. Hay que poner las cosas en su verdadero. Nadie debe matar a nadie porque hay libertad de expresión, pero también la persona debe saber hasta dónde llega el límite de insultar a otro ser humano para vivir del insulto. Yo lo dije cuando el padre Alberto y todo ese lío, dije que la prensa hoy en día vive de comer carroña. Eso es lo que vive la prensa, vive de la carroña. Y de aquellos que viven también porque se la compran, porque si no se la compraran la prensa no viviría de la carroña. Entonces no tenemos palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Carroña. Por eso apestamos espiritualmente. Y por eso que tenemos un mundo tan extraño, tan extraño. Yo voy al gimnasio todos los días a la hora de almuerzo y esa hora está lleno de muchachos, muchos de ellos jovencitos. Yo no he visto nunca a uno solo de esos muchachos contentos. Todos tienen cara de bravura todo el tiempo que están ahí. Yo decía, cuando yo tenía esa edad, con lo poco que tenía en Cuba, yo estaba inventando cómo hacer fiesta y cómo divertirme. Porque estos muchachos que tienen carro, lo tienen todo, tienen esa cara de amargura a las 12 del día. Aquella vez que yo fui a dar la charla, ¿te acuerdas, Jorge? Al señor Newman, a unos teenagers de 13 o 14 años, que se formó un revolullo tremendo. Yo se lo dije a los muchachos y eso los impactó. Les dije, por nada de la vida yo me cambio por la edad que tienen ustedes. Y yo les impactó porque todo el mundo quiere ser joven. Y de verdad te lo digo de corazón, yo no quisiera
tener que ser teenager otra vez. Yo se lo dije a ellos, les dije, ¿tú sabes por qué yo no quisiera para nada ser? Dije, pues mira, yo tuve infancia, yo fui un niño, yo jugué con mis amigos, tuve amigos míos de verdad. Después fui un teenager, tuve novia, nunca me acosté con ella, tenía esa ilusión de la novia. Yo tuve una vida de niño como niño, de teenager como teenager, de joven. Les dije, ustedes son viejos desde que nacieron. Desde que tienen 4 años están metidos en el internet, cargándose de una violencia imponente. Nacen viejos. Ustedes nunca van a ser jóvenes, nunca van a ser teenagers. Ustedes nacieron viejos ya. Ni nunca los han dejado ser niños. Les digo, yo no los envidio a ninguno de ustedes. Y ese joven que después se formó un revolú con los padres y los muchachos y todo eso. De verdad yo no cambio. En Cuba comunista, sin zapatos, sin ropa que ponerme, sin nada que comer, yo no cambio mi juventud por ninguno de los muchachos hoy en día aquí. Mi internet era el patio de la iglesia. Y los juegos de esos, en los Nintendo, eran jugar a los escondidos en el patio de la iglesia. Y escondernos de mi nina, que era una vieja beata. Esa era. Eso yo no lo cambio ni por las drogas de Miami Beach, ni por todas estas cosas que vemos aquí. Y eso es verdaderamente lo que David te está diciendo en este momento. El problema que tenemos es que ni las naciones ni la familia están tomando decisiones basadas en el temor de Dios. Y las consecuencias las estamos viendo. Yo se lo decía un día a una persona que hablaba, yo le decía, si a mí me dijeran que este mundo que está ahora es mejor que el mundo que pasó, que todo mejoró, yo me alegro en el alma, aunque yo esté un poco anticuado. Pero yo le decía, antiguamente se oraba en las escuelas, quitamos la oración de las escuelas. ¿Las escuelas mejoraron? No, ahora tienen que poner policías armados dentro de las escuelas. Antiguamente la mayoría de la gente no se acostaba antes del matrimonio. Después empezó la revolución sexual, hay que probar, porque tú no sabes, todo el mundo empezó a probar. El matrimonio mejoró, el índice de divorcio disminuyó. ¿Qué pasó cuando empezó la prueba? Aumentó el índice de divorcio. O sea, yo digo, pruébenme que lo que tenemos ahora es mejor que lo que pasó. Pruébenmelo. Yo cada vez que veo algo es mucho peor que lo que... Pero no estoy hablando de hace 60 años, estoy hablando de hace 15 o 20 años. No estoy yendo muy atrás, hace 15 años. Y lo que nos falta. Y yo no quiero ser profeta de desolación, porque yo sé que el Señor a la larga tiene la victoria en sus manos. Pero el domingo yo salí de misa ahí en San Judas y tú sabes que Brickell tiene una cosa así de hierba en el medio que divide las dos. Bueno, cuando salí de misa que dobló en Brickell, aquí, en la hierba, cruzando la calle, habían 2 mujeres besándose en la boca. Ahora me pregunto, ¿hay necesidad de eso? Ni siquiera 2 muchachos jovencitos se ponen a besarse en la boca así, cruzando el medio de una calle. Eso es que esta gente no solo se conforma con ganar, ellos quieren restregarle a uno en la cara su porquería. Por eso le decía a los muchachos aquellos, yo no les envidio el mundo que les espera a ustedes para vivir. De verdad que no se los envidio en absoluto, porque es un temor que está viviendo, es un mundo que está viviendo fuera del temor de Dios. Y San Agustín lo dijo bien claro, el que se aparta de Dios, todo se aparta de él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.